Centro Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimido le da la más cordial bienvenida. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia que existe para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones, haciendo discípulos hasta que estos alcancen la madurez en Cristo e inspirados en la vida cristiana y la obediencia a la palabra de Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo. Esperamos la segunda gloriosa venida de nuestro Señor, la que nos impulsa a vivir una vida santa y un servicio fiel. Nos complace crecer juntos en el nombre del Señor y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y con los que nos ven detrás de las vías por internet. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, y de este Evangelio de Lucas vayamos al capítulo número 9 para leer los versículos del 21 al 24, y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 21, que es el 22, y terminamos juntos en el versículo 24. Lucas 9, 21 al 24. Amén. Amén. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Juntos el 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Oremos. Soberano Dios y nuestro gran Padre Celestial, aquí tu iglesia reunida juntos y en armonía para abrir su palabra y meditar en ella. Su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, que usted lo creó y que usted es el soberano y tiene el gobierno sobre todo. Señor, oramos para que sus presidentes, todas personas colocadas en autoridad, puedan tomar decisiones correctas, pero antes de poder tomar cualquier decisión correcta, ellos necesitan tener la instrucción de tu palabra. De lo contrario, jamás podrá haber paz en esta tierra mientras el corazón del hombre no cambie. Oramos también, Señor, como dice su palabra, por los enfermos. Oramos por la hermana Gina Velarde, usted conoce su situación.
Oramos por el hermano Rafael Rendón. Oramos, Señor, por todos los hermanos que están atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos. Que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que ellos necesitan, de acuerdo a su voluntad. Y oramos, Padre, para que usted continúe con nosotros siendo el presidente, el invitado de honor siempre, guiándonos y dirigiéndonos, y nosotros como sus hijos predisponiendo nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este día domingo, que es el día del Señor, en el cual la iglesia se reúne para juntos alabar y bendecir el nombre de Cristo. Adoremos a nuestro buen Dios con el himno número 221, que lleva como título Iglesia de Cristo. Para que juntos cantemos el himno número 9, que lleva como título Con cántico Señor, un himno en el cual se adora al Padre por la creación, la providencia y la redención. Señor.
pronto estaremos juntamente con Él en su mansión. Voy a ponerse en pie para cantar una alabanza que lleva como título No hay otro nombre. Estamos convencidos de que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. El cielo y la tierra
nuestro amado Salvador. Su nombre es Jesús. Y ahora sí dejo con ustedes a nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos, quien a través del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar y obedecer la palabra mediante el mensaje que lleva como título: ser discípulo de Cristo tiene un precio. Ser discípulo de Cristo tiene un precio. Escuchemos con atención y reverencia. Si habláramos esta mañana del precio que tenemos que pagar por ser cristianos, estaríamos en un error. Pues para ser cristianos no hay ningún precio que pagar. Y escuche bien, para ser cristianos no hay ningún precio que pagar. Pues ya nuestro Señor Jesucristo pagó su precio en la cruz del Calvario. Convertirse en cristiano, es decir, en un hijo de Dios, es gratis. Es gratis. Pues nuestro Señor Jesucristo ya pagó con su vida convertirse en cristiano. Y convertirse en cristiano no es fácil. No es fácil. ¿O es difícil convertirse en cristiano? No es difícil. Convertirse en cristiano no es difícil, es fácil, hermano. Es fácil. Pues todo lo difícil ya lo hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Él ya sufrió, Él ya obedeció, Él ya padeció todo para darnos a nosotros una salvación de parte de Dios. Y el medio solamente es la fe, creer. ¿Le cuesta a usted creer? Para ser discípulo o un hijo de Dios, solo necesitamos reconocer que somos pecadores. Y con arrepentimiento de corazón sincero, invocar con fe a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, recibiendo por la fe su perdón y su vida eterna a cada uno de nosotros que abrimos nuestro corazón a Él. ¿Tiene algún valor eso? Ya la salvación la pagó Dios por medio de su Hijo en la cruz. Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es recibir ese regalo de Dios. Nada más. Hermanos y amigos y los que nos miran por el internet, esta mañana vamos a meditar sobre un precio, pero este sí tenemos que pagar todos los cristianos sin excepción. ¿Y saben cuál es ese precio? ¿Saben cuál es ese precio? El precio de vivir como cristianos. Ese precio es inevitable, pues nuestro Señor lo dejó muy, pero muy claro en su palabra. ¿Qué es lo que sí tenemos que pagar? Y vamos a la palabra de Dios, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. ¿Qué es lo que sí tenemos que pagar y que es inevitable? Cuando usted ya aceptó a Cristo como su Salvador, que no le costó nada. Y Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí está el precio que sí tenemos que pagar, hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí, usted se estará preguntando: ¿y qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, seguir el camino de Cristo, viviendo como Cristo, siguiendo sus enseñanzas,
tomando su cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Ese es el precio. El precio nuestro Señor lo resume en dos aptitudes que están aquí en estos versículos que hemos leído. La primera aptitud es negarse a sí mismo. ¿Y qué significa esto de negarse a sí mismo? Significa estar dispuesto a rendir nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Negarnos a nosotros mismos. Rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y la segunda aptitud que está aquí en este versículo es tomar su cruz y seguirle. ¿Qué significa entonces esto? Significa estar dispuestos al sacrificio, a dar la vida, si es posible, por el Señor. Eso significa. Y ese es un precio. Pero esto, ¿qué significa en la práctica? Tal vez se estará preguntando usted en este momento. ¿Qué significa en la práctica? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para vivir como cristianos? Y aquí va nuestro primer punto, hermanos. Pongan mucha atención. ¿Cuál es el precio que cada uno de nosotros debemos de pagar para vivir como cristianos? Y esto no le gusta a la mayoría. El precio de amar a nuestros enemigos. Ah, ¿le gustó? No. Y Lucas 6:27, Lucas 6:27 dice, ya estamos ahí. Palabras de Jesús. Pero a vosotros los que oís, os digo. ¿Qué es lo que dice Jesús a todos los que le estaban escuchando? Y ese amar está en imperativo. Los imperativos son órdenes, las órdenes no se discuten, se cumplen. Y entonces ese imperativo que dice llamar, ¿a quiénes? A vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ahí hay otro imperativo. ¿Se da cuenta, hermanos? Los judíos despreciaban a los romanos porque oprimían al pueblo de Dios. Pero Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos. Esas palabras apartaron a mucha gente de Cristo cuando Jesús les dijo que debían de amar a sus enemigos. Pero Jesús no hablaba de sentir afecto por los enemigos, hablaba acerca de un acto de la voluntad. Amar a nuestros enemigos significa actuar en busca de sus mejores intereses. Podemos orar por ellos y buscar formas para ayudarlos. Jesús amó a todo el mundo, aunque el mundo estaba en rebelión contra Dios. Él nos pide seguir su ejemplo amando a nuestros enemigos, porque todo lo que Jesús pide en su palabra, Él no lo pide porque lo pide, Él lo pide porque Él ya fue el ejemplo. Brinde a sus enemigos, hermanos y amigos, y los que nos miran por el internet, brinde a sus enemigos el mismo respeto y el mismo derecho que desearía para usted mismo. ¿Cuántos cristianos dirían, yo estoy dispuesto a morir por Jesús? Cristianos, ¿cuántos dirían eso? Yo estoy dispuesto a morir por Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos? Y la gente dice, amén. Pero escuchen, pero no están dispuestos a amar, ni mucho menos a hacerle un bien a un enemigo. Qué fácil y qué bonito es amar a los que nos aman, a los que nos tratan bien, a los que nos ayudan en nuestros problemas, en nuestras necesidades, a los que nos consuelan, a los que nos dan ayuda cuando no tenemos nada. Qué fácil es amar a las personas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que esto no tiene mérito alguno. Eso no tiene ningún precio que pagar. Y tenemos que pagar un precio. Y vamos a Lucas 6,
32 y 33. Lucas 6, 32 y 33. Y escuche y razone bien este versículo. Mire, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahí no hay ningún precio que pagar. Hacer el bien para recibir meramente una recompensa representa una forma de egoísmo incompatible con la vida cristiana. Negarse a uno mismo significa amar de corazón cuando la carne quiere aborrecer, quiere ofender, ayudar cuando quisiéramos ser indiferentes. Eso es pagar el precio. Amar significa hacerles bien a las personas que nos han ofendido, a los que han sido indiferentes a nuestras necesidades. El hermano tiene mucho dinero y sabe que yo estoy atravesando una situación económica difícil y ni siquiera me mira. Amar significa hacerles bien a las personas que nos han ofendido, a los que han sido indiferentes en nuestras necesidades, a los que nos tratan mal, a los que nos han lastimado. Es decir, que no solamente se trata de decir que no le hacemos daño a nadie, sino que es necesario hacerles bien. Y muchas veces nos conformamos con decir: yo no le hago mal a nadie, pero está dispuesto a hacerle bien. ¿Cómo más pagamos el precio de ser cristianos? Vamos a Mateo 5, el mismo versículo que está dando ahí, 44, para darnos cuenta cómo más. Mateo 5, 45. Amén. ¿Ya estamos ahí? Yo deseo que ustedes miren en su Biblia y lo tengan ahí, pongan el dedo en el versículo. ¿Cómo más usted demuestra que ama a sus enemigos, que quiere pagar el precio? Y Mateo 5, 44 dice lo siguiente: pero yo digo, son palabras de Jesús, que dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos. Si aman a sus enemigos y los tratan bien, entonces estamos demostrando que Jesús es el Señor de nuestra vida. Esto lo logramos totalmente si no rendimos a Dios, porque solo Él puede librar al hombre de su egoísmo natural. Debemos confiar en que el Espíritu Santo nos ayuda a amar a aquellos por quienes no sentimos nada de amor. ¿Y de qué manera? La última parte del versículo dice: orando por ellos, orando por ellos. ¿Usted se ha puesto a orar por algún enemigo? ¿Usted se ha puesto a orar por alguien que lo ha ofendido, que lo ha maltratado? ¿O ha estado pensando y planificando la venganza? Al llamarnos a no tomar represalias, Jesús nos libra de tomar la justicia por nuestras propias manos. Al orar y amar a nuestros enemigos en lugar de buscar represalias, podemos vencer el mal con el bien. Y seguimos respondiendo a la pregunta: ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para vivir como cristianos? Y en segundo lugar, y esto también es difícil para la mayoría,
el precio del perdón. Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no somos capaces de perdonar a alguien. El precio del perdón. Marcos 11, 24 al 26. Marcos 11, 24 al 26. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué va a ocurrir? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta, hermano? A menudo oramos motivados por nuestros intereses y deseos. Nos gusta oír que podemos tener cualquier cosa, como dice aquí. Si tenéis algo contra alguno, orad y todo lo vas a recibir. Pero cuando Jesús oró, lo hizo con los intereses de Dios en su mente. Cuando oramos, podemos expresar nuestros deseos, pero que la voluntad de Dios esté sobre la nuestra. Señor, usted sabe que tengo un problema, un conflicto con tal persona. Pero Señor, haga su voluntad, no la mía. ¿Cuántos de nosotros oramos a nuestro Señor con fe? Y escuchen bien, ¿cuántos de nosotros oramos con fe, pero sin perdón? ¿Cuántos oramos con fe, pero sin perdón? Queremos milagros y favores de Dios en nuestra vida a pesar de nuestros pecados. Tenemos que comprender que si nuestro Dios no nos perdonara, no mereceríamos nada. Pero muchos cristianos no quieren perdonar, quieren que Dios los bendiga, aún teniendo un corazón lleno de rencor, lleno de amargura y quizás hasta lleno de odio, pero sí se postran a orar para que Dios los bendiga. Vivir como cristiano significa perdonar como Él perdonó. Vivir como cristiano significa perdonar como nosotros también debemos perdonar. Para perdonar, yo tengo que tomar mi cruz y clavarla a ella en mi orgullo, en mi soberbia. Tengo que negarme a mí mismo, pues en la carne quisiéramos venganza, en la carne quisiéramos seguir odiando, pero como hijos de Dios perdonamos por medio de su poder y de su amor en nosotros. Examínese para ver si sus oraciones se centran en sus intereses o en los intereses de Dios. Examínese. Seguimos contestando la pregunta: ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para vivir como cristianos? Y tampoco le gusta a la mayoría. El tercero: el precio de no pagar a nadie mal por mal. Y vámonos a Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12, versículos 17 al 21. Amén.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Dice: yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, no dice tu amigo, ¿no? Dice tu amigo. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere tu enemigo sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene muchas cosas que tú crees que no deben de hacer, tienes que hacerlas. Pues haciendo esto, ascua de fuego se amontonará sobre su cabeza. O sea, le va a arder la cara de vergüenza si usted le hace un bien a un enemigo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Con qué vencemos el mal? Con el bien. Pero muchas veces queremos estar buscando la oportunidad de la venganza, y eso le corresponde solo a Dios, no a nosotros. Sí, hermano, porque muchas veces queremos nosotros tomar la justicia en nuestras propias manos. Y saben una cosa, hermano, por experiencia te digo, nosotros nos quedamos cortos en lo que sí hace Dios cuando ve que hemos ofendido a alguien. Nos quedamos cortos. Dios muchas veces disciplina mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso, ¿cuándo ocurre? Cuando le dejamos lo que dice Dios. Mía es la venganza. Tú no vas a saber cómo pagar, pero yo sí sé cuánto tiene que pagar. Deje la venganza a Dios. Y vamos a leer estos versículos que acabo de leer de Romanos 12, 17 al 21. Resumen el meollo de la vida cristiana, hermano. Si amamos a alguien de la misma manera como Cristo nos ama, estaremos también dispuestos a perdonar. Estaremos también dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, anhelaremos que otros también la disfruten. Recuerde, la gracia es un favor inmerecido. Cuando damos de beber a un enemigo, no estamos excusando sus errores, los reconocemos, los perdonamos y amamos a la persona a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos oído o hemos dicho la frase famosa: yo por la buena soy muy bueno, pero por la mala soy muy malo? Y créanse, hermano, que yo también decía esta palabra. Yo soy malo. Por la mala yo era muy malo. Pero, hermanos, como cristianos estamos llamados a pagar bien por mal. Pero ¿cómo se vive esto en la práctica? Tal vez se estará preguntando usted y estará diciendo: pero eso es muy difícil. ¿Cómo se vive esto en la práctica? Bueno, veamos lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo 5 para tener la respuesta a esta interrogante. Mateo 5, voy a leer los versículos 38 al 42. Amén. Dice Jesús cuando está dando su sermón del monte, que ocupa como 2 o 3 capítulos, dice: oísteis que fue dicho, dice Jesús, le dice al pueblo que está ahí, que fue dicho, o sea, estaba en la ley, ojo por ojo
diente por diente. Pero ¿qué es lo que dice ahora Jesús? No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Algunas personas usan esta frase para justificar la venganza. Y escuche la frase que usan. Cuando ellos hacen algo, ya lo han hecho el acto de cobrarse algo que han hecho malo, dicen, estaba cobrándome lo que me hizo. No me estaba vengando. Estaba cobrándome lo que me hizo. Cuando somos agraviados, con frecuencia nuestra primera reacción es buscar el desquite. Jesús nos dice que debiéramos hacer el bien a los que nos causan daño. Hermanos, voy a dar un ejemplo aquí rápidamente. En todos los años de ministerio que yo tengo, siempre han habido en la iglesia miembros que están no para instruirse y no para escuchar, sino para cazar algún error que yo diga. Están como los vigilantes de la ATM, bueno, de la Comisión de Tránsito, que no son personas que están para prevenir una infracción, sino que son cazadores de infracciones. Y así también hay muchos miembros en las iglesias que son cazadores de errores mínimos del pastor o de algún líder o de algún hermano. Cazadores de errores. ¿Cuántas personas de estas yo he descubierto? Muchas, hermano, muchas. Cuando somos agraviados, con frecuencia nuestra primera reacción es buscar el desquite. Jesús nos dice que deberíamos de hacer el bien a esas personas que nos hacen daño. No debemos guardar resentimientos, sino amar y perdonar. Esto no es natural, claro que no es natural, esto es sobrenatural y solo Dios puede darnos esas fuerzas para amar como Él lo dice en su palabra. En lugar de buscar venganza, dice la Biblia que debemos llorar por esa persona que nos está hiriendo. Al leer estos versículos podemos notar que no es un precio fácil pagar para vivir como un hijo de Dios. Quizás algunos podrían estar pensando, ese estilo de vida es para tontos. Yo no me dejo de nadie. Conmigo nadie se mete. Y claro, es más fácil vivir como estamos acostumbrados. Es más fácil reaccionar con ira. Es más fácil decir yo no soy tonto. Es más fácil pagar mal por mal. Pero tenemos que recordar que ser cristiano, escuche bien, ser cristiano no es elegir lo más fácil, sino lo que le agrada a nuestro Dios. Ser cristiano no es elegir lo más fácil, sino lo que le agrada a nuestro Dios. No nos damos cuenta que vivir como el Señor enseñó significa decirle a la persona que nos está causando daño, tú no me vas a quitar el gozo ni la paz de mi vida. Yo decido mantener limpio mi corazón y decido no dejarme quitar mi gozo y mi paz. Y eso hace un verdadero cristiano frente a las ofensas. Comprendamos las bendiciones que en estos versículos están, pero que muchas veces no las vemos y por eso no queremos pagar el precio. Y vamos en esta porción que tenemos de Mateo 5, 39 al 40, que tienen ahí abierto a 42,
Vamos a ver rápidamente un análisis de cada versículo. Mateo 5, empiezo con el 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Contextualicemos esto. No resista al malo, hermano. Usted no tiene un corazón malo, por lo tanto su corazón tiene que agradar a Dios. No caiga en la trampa. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué significa esto? Contextualizando esto. Al que quiera ponerte en pleito, usted no se pone en pleito con nadie. Por lo tanto, es un pacificador. Todo cristiano es un pacificador. Por eso, Dios nos llama sus hijos. Y vamos a Mateo 5:9. Mateo 5:9, rapidito, no pierda la otra cita. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué pasa si somos pacificadores? Si usted quiere ser llamado hijo de Dios, característica principal es ser un pacificador, no una persona que le echa más leña al fuego, sino un pacificador. Vamos al versículo 41, Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y aquí ponga mucho cuidado, vamos a contextualizar también este versículo, porque aquí hay algunos haracanes ociosos. Al que te obligue a llevar carga una milla, aquí puede aparecer un haragán, un ocioso, como también puede aparecer un enfermo, un débil. Y nosotros somos personas que Dios nos ha dado fuerzas, capaz de ayudar sin renegar. Si realmente somos cristianos y estamos pagando el precio, lógicamente tienen que darse cuenta si no es un vividor. Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida, dale, y al que toma de ti prestado. El otro puede que esté en una escasez y en una gran necesidad. Tú tienes la bendición de Dios en tu vida y también tienes lo que Dios te ha ayudado y te ha prosperado. Tú puedes ayudar. Cuando hacemos esto, estamos diciendo con una sonrisa: no me vas a quitar el gozo de mi Señor. Esa es la clave, hermano. No me vas a quitar el gozo de mi Señor. Cuando alguien lo quiere ofender, maltratar, siempre el diablo usa esos medios para robar el gozo de su salvación. Porque cuando usted tiene un problema con alguien, corta su comunión con Dios. No puede orar, no puede hacer muchas cosas. Si usted hace todo lo contrario, no permita que le roben el gozo de su salvación. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? ¿Cómo podemos pagar el precio de vivir como cristianos? Reconociendo que Él ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir para Él. Y permítame leer la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, voy a leer el versículo 7. Miren lo que tenemos de parte de Dios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, voy a leer el versículo 7. Amén. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué es lo que no nos ha dado? No nos ha dado, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, sino de qué? ¿Y de qué más? Ahí están las características, hermano. Si usted se quiere vengar, Dios no le ha dado a usted esas características. Le ha dado poder de amor y de dominio propio.
Pablo menciona 3 características de un cristiano efectivo: poder, amor y dominio propio. Estas están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Hermanos, la vida cristiana no es un gasto. Algunos hermanos piensan eso. La vida cristiana no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Dios no es un vendedor de ofertas que se pone a regatear con los que le quieren seguir. Y permítanme usar este medio, este lenguaje de los vendedores, que yo no soy vendedor ni economista ni nada de eso. Pero hermanos, Dios no es un vendedor de ofertas que se pone a regatear con nosotros. El precio de seguirle, no. Nuestro Señor Jesucristo no regatea con nadie de los que quieran seguirlo, ni con los que Él llama. Seguir a Cristo tiene un precio, tiene un costo que no es negociable y que debemos de pagarlo. Cristo y el cristianismo siempre han atraído a mucha gente. Y si no lo cree, voy a leer lo que hacía en esa época la gente con Jesús. Mateo 8:18. Mateo 8:18. Cristo y el cristianismo siempre ha atraído a mucha gente. Y Mateo 8:18 dice: viéndose Jesús rodeado de ¿qué cosa? De mucha gente, ¿qué hizo con sus discípulos? Mandó a pasar al otro lado a sus discípulos. Miren, hermanos, mucha gente le gusta oír la palabra de Dios. A mucha gente le gusta el ambiente cristiano. A mucha gente le atrae el estilo de vida de los hijos de Dios. Así como Jesús se vio rodeado de mucha gente, así mismo el cristianismo se ve rodeado de mucha gente que vienen a las iglesias, que van a misas, que escuchan radios cristianas, que ven canales de televisión cristianos. Pero cuando Jesús se vio rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado a sus discípulos. Y ese pasar al otro lado simboliza aquellos que están dispuestos a pagar el precio de seguirlo, de servirle y de vivir para Él. Así es. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana, en esta tarde y mañana, a pasar al otro lado con Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio de ser cristiano? Y entonces usted se estará preguntando: ¿y cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Bueno, aquí tenemos el precio. Mateo 10, 37 y 38. Aquí tenemos el precio. Mateo 10, 37 y 38. Vamos a ver el precio. ¿Ya estamos ahí? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí está el precio, hermanos. ¿Quieren seguir siendo cristianos? ¿Ah? Aquí está el precio. ¿Quiere pagar el precio? Cristo nos llama a una misión sublime antes de a una vida tranquila y cómoda. Aquí no hay ningún padre de sufrir, hermano. Aquí no hay ningún padre de sufrir. La Biblia no engaña. Amar a la familia es un mandato de Dios y está todo correcto. Pero aún ese amor, hermanos, aún ese amor puede ser una excusa para no servir a Dios. Tomar nuestra cruz y seguirle
es identificarnos con Él públicamente y estar dispuestos a enfrentar por causa de Cristo sufrimiento y hasta la muerte. Pero hablemos también por qué vale la pena pagar este precio. ¿Por qué vale la pena pagar este precio? Y Mateo 10:39 tiene la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué vale la pena pagarlo? El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque encontraremos la mejor vida que existe para el hombre. Y porque todo lo que invertimos en el reino de Dios, Él nos lo devuelve multiplicado de muchas formas que usted ni se imagina. Entonces, si no hay mejor vida que la que vamos a encontrar con Cristo, si todo lo que dejamos por Él, Dios lo multiplicara, viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué muchísimos cristianos no están dispuestos a pagar el precio? ¿Por qué muchos cristianos no están dispuestos a pagar el precio? ¿Por qué queremos regatear con Dios su llamado? No estamos dispuestos, hermanos, a pagar el precio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, porque Dios no es nuestro Señor. Seguimos siendo nosotros nuestros propios señores. Dios no es nuestro Señor. Dios no es el que controla nuestras vidas. A Dios le damos lo que nos sobra. Y permítanme leer Mateo 8:19. Mateo 8:19. Y pongan mucha atención en este versículo, hermanos, porque muchas veces lo leemos a la ligera y no lo analizamos profundamente como debe de ser. Mateo 8:19 dice: y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí entiende el lenguaje de este escriba? Ese escriba llegó donde Jesús y le dijo una palabra que hacía notar lo que había en su corazón. Él le dijo, maestro. Por eso la respuesta de Jesús aparentemente es muy extraña, la respuesta de Jesús. Muy extraña. Y la respuesta está en el versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Se ha puesto a analizar la respuesta de Jesús y la pregunta de este escriba? Jesús, hermanos, sabía que para alguien que Él no fuera su Señor, no estaría dispuesto a soportar las aflicciones, a soportar la cruz. Este fariseo quería seguir a Jesús porque era un maestro, o sea, le podía llenar la cabeza de conocimiento y nada más. Pero Jesús no quiere una persona llena de conocimiento, ni la iglesia queremos personas llenas solo de conocimiento. Anhelamos que cada uno de nosotros, nuestro Señor, sea y viva en nuestro corazón. Jesús sabía que para alguien que Él no fuera su Señor, sino solo su Maestro, no estaría dispuesto a soportar las aflicciones, a soportar la cruz. Muchos somos cristianos, tenemos a Jesús como Maestro. No, lo tenemos como Salvador, pero no como nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Jesús como
nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Pues quien gobierna nuestra vida es el dinero. Ese sí es su maestro. El dinero, el trabajo, los negocios, la familia. Eso puede ser su Dios. Para todo aquel que no considere a Jesús como su Señor, como su dueño, no estará dispuesto a sacrificarse por Él. No está dispuesto a pagar el precio aparentemente tan alto. No estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Él no es prioridad en nuestras vidas. Dios no es prioridad en nuestras vidas y por eso no estamos dispuestos a pagar el precio. Y permítanme leer Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El otro hombre quiso regatear el precio con Jesús. Quiso regatear su llamado con Él, porque su prioridad era otra. Él le dijo: permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. No es que el padre hubiera muerto, sino que le estaba diciendo: Señor, solo déjame estar con mi padre y cuando él muera, entonces sí puedo seguirte. Es decir, le hizo una propuesta que parecía buena, muy buena, incluso de admirar. Muchos venimos, hermanos, a regatear el precio con el Señor con esos mismos argumentos. ¿Cuáles? Te quiero seguir, Señor, pero primero voy a sacar mi título universitario. Después que saque mi título universitario, ahí ya te sigo, Señor. Señor, te quiero seguir, pero primero que muera mi padre o mi madre, porque por causa de la religión no quieren que yo venga a la iglesia. Entonces tengo que esperar que ellos mueran para yo ser libre y poder tomar el camino correcto. Te seguiré, pero primero tengo que hacer mi vida. Usted sabe, Señor, estoy jovencito, jovencita, tengo que gozar la vida. Después que haya gozado la vida, ahí estoy dispuesto a seguirte. Todos los que sabemos que Dios es amor, es misericordioso, es compasivo, podríamos creer que Jesús le hubiera dicho a este hombre: no te preocupes, cuida nomás a tu padre y luego me sigues. Es que mucha gente habla así: Dios es amor, Dios es con misericordia y te va a comprender. Pero el precio de seguir a Cristo no es negociable. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesús estaba llamando a sus discípulos, pasa al frente de una mesa de recaudador de impuestos y lo queda mirando y le dice: Leví, sígueme. Dejó todas las monedas y todo lo que había y le siguió en ese mismo instante. Después se llama Mateo. Hermanos, hay bendiciones grandes para todo aquel que está dispuesto a pagar el precio de seguir al Señor, el precio de hacer su voluntad, el precio de vivir para Él. Pero igualmente, y escuche, hermano, la otra cara de la moneda, pero igualmente Dios puede quitar las bendiciones de aquellos que no quieren tomar la decisión valiente por Él. No lo quiero asustar, pero vamos a Malaquías 2:2 para ver un ejemplo
de lo que pasó con los sacerdotes de aquella época. Un ejemplo, Malaquías 2:2. Es el libro que está antes de Mateo. Entre Malaquías y Mateo hay un silencio de parte de Dios de 400 años, hermano. Así que vamos a Malaquías 2:2. Amén. Si no oyereis, escuchen, si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿qué va a pasar? Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis, ¿qué cosa? Están regateando el precio con Dios, no se han decidido, porque no os habéis decidido de corazón seguirlo. Esto pasó en esa época. Miren, hermanos, los sacerdotes no tomaron en serio las cosas del Señor, las cosas más importantes para Dios, aun cuando Él se las había recordado por medio de su palabra en muchas ocasiones. ¿Cómo descubre usted lo que es importante para Dios? ¿Cómo descubre usted lo que es importante para Dios? ¿Sabe cómo? Comience amando a Dios. Porque si usted no lo ama, no sabe que es importante para Él. Comience amando su alma y sus fuerzas con todo su corazón, y se dará cuenta que es lo importante para Dios. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando usted viva este versículo, usted va a saber qué es lo importante para Dios. Esto significa escuchar lo que Él dice en su palabra y luego ponerlo en su corazón, en su mente y en su voluntad, el deseo de llevar a cabo lo que Él dice. Cuando amamos a Dios, su palabra es una luz brillante que guía nuestras actividades diarias. Los sacerdotes de los días de Malaquías habían dejado de amar a Dios y por lo tanto no sabían ni les interesaba saber lo que Dios quería. Ahora piense usted por un momento, por favor, y los que nos están viendo por el internet, piense usted por un momento. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Qué es lo que usted sabe que tiene que dejar para que Dios se convierta en su Señor, el Señor de su vida? ¿Cuál es su precio? ¿Qué es lo que tiene que dejar? Usted lo sabe, yo no, Dios sí y usted. ¿Qué es lo que usted tiene que dejar? Ese precio que no has querido pagar o que no has querido enfrentar, que usted lo tiene en su mente en este momento. Al evaluarse, ¿eso le ha servido a usted para no seguir a Cristo como debe de ser? Al hacerse usted esa evaluación, ¿qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado? Ahora no importa qué es lo que encuentre. Lo importante, ¿sabe qué es? ¿Qué haces con eso que ya sabes qué es lo que te impide? ¿Qué haces con eso? Eso es lo importante. ¿Qué vas a hacer con eso que ya tú sabes qué es lo que te impide? ¿Qué vas a hacer?
La gente quería seguir a Jesús, pero no estaba interesada en ser discípulo de Jesús. Usted puede venir a la iglesia, puede estar aquí, puede inclusive servir a Jesús, o quizás, como aquella gente que le seguía, puede pasar para obtener algo de Él, un milagro, o simplemente comida, como los que le seguían. Pero deberían de evaluar el interés. ¿Realmente quiere ser usted un discípulo? ¿O solo quiere ser un simpatizante con Jesús? ¿Cuál es la verdadera motivación de su corazón para seguir a Cristo? ¿Cuál es la verdadera motivación de su corazón para seguir a Cristo? Si usted ya hizo su decisión por Cristo, ya dio el primer paso, ya es un creyente, pero Jesús no está buscando simplemente creyentes. Él está buscando y llamando discípulos. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Jesús pone un costo muy alto. ¿Sabe lo que Él pide? Él pide todo. Él pide todo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Tal vez al ver las cosas que tienes que dejar, estés pensando que el precio es muy alto, que el costo es muy alto. Quiero decirte que eso es verdad, pero que los resultados son mucho más mayores. Y permíteme leer para terminar Marcos 10, 29 y 30. Marcos 10, 29 y 30. Amén. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Miren, hermanos y amigos, Jesús aseguró a sus discípulos que cualquiera que diera algo de valor por su causa sería recompensado 100 veces más en esta vida, aunque no necesariamente de la misma manera. Por ejemplo, si la familia de alguien lo rechaza por aceptar a Cristo, ¿sabe qué ganará? ¿Sabe qué ganará? Ganará una familia numerosa de creyentes, de hermanos en la gloriosa fe de Jesucristo. Eso va a ganar. Hermanos, ya no sigamos jugando a ser cristianos. Ya no juguemos a ser servidores de Cristo. Ya no juguemos a ser de Dios. Ya no juguemos a ser hijos de Dios. Decidámonos hoy, pero de corazón, ser verdaderos discípulos de Dios. Seguir a Cristo no es fácil, ni es un juego de niños, sino que demanda un compromiso radical de parte nuestra. No trates de negociar con Dios. El precio de seguirlo es un precio fijo y hay que pagarlo. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos,
abandonar nuestra manera egoísta de vivir, olvidarnos de nosotros mismos, renunciar a todo aquello que nos impida seguir a Jesús. Amados hermanos, ser discípulos de Jesús es un gran privilegio que reclama una gran responsabilidad. Tomar nuestra cruz cada día es nuestra tarea, aquello para lo cual Dios nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amados hermanos, esperamos que este tema, llegando a ser un discípulo de Cristo y un precio, cada uno de nosotros tomemos nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tomemos esta palabra y la atesoremos y la pongamos en práctica y la pongamos por obra. Siempre teniendo en mente que ser un discípulo de Cristo tiene un precio: negarnos a nosotros mismos. Le invito a ponerse en pie y también pedimos a nuestros hermanos que recogerán los diezmos. Y mientras se realiza esta actividad, vamos a cantar el himno número 98, que lleva como título: Oh Señor, procúrame. El himno número 98, cantemos todos. Somos llamados a ser pacificadores en medio de este tiempo y en este mundo que es de mucha violencia y de mucha inseguridad. Que Dios nos guarde y nos proteja a cada uno de vosotros. Para tener la oración final con nuestro pastor Samuel Villavicencio. Por Dios, Señor, buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente, en nuestros corazones. Señor, tu palabra nos demuestra lo que es realmente ser un discípulo de Cristo. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle, siendo realmente un discípulo. Que sea el Señor de nuestras vidas, no solo nuestro Salvador, sino Señor y Salvador. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.